Así que le damos toda la gloria a Dios, le damos toda la gloria a nuestro Señor amado. Bendito Rey, te damos gracias. Gracias, Jesús. Amén. No sé si los niños tienen algo preparado para ir subiendo arriba. Gloria a Dios. Hoy quiero compartir algo con la iglesia que sé que será de bendición. Amén. Y no porque lo de yo, sino porque es su palabra. Amén. Y su palabra, hermanos, y eso lo tienen que creer con todo el corazón. Toda respuesta a lo que nosotros vivimos está en la palabra. Todo por qué. ¿Cuántas veces nos preguntamos o le preguntamos al Señor por qué? Todo por qué está en la palabra. A Dios no se le escapa nada. Y como ya compartí unos domingos pasados, nosotros tenemos que aprender, hermanos, a vivir en libertad. No dejarnos apresar por lo que el mundo dice y no dejarnos apresar por lo que la naturaleza nos está mostrando. Porque nosotros, y no nos olvidemos que vivimos en el espíritu y se refleja en lo natural. A veces pasamos cosas que no podemos entender, pero la palabra Jesús tiene la respuesta. Por eso la palabra nos enseña a estar tranquilos, a reposar aún en medio de las tormentas, a confiar en el Señor. Eso es lo más importante. Hermanos, a veces nosotros no sabemos cómo actuar delante de un problema, delante de una dificultad o de lo que vivimos. Y a veces es por falta de conocimiento de la palabra y por falta de conocimiento de lo que Jesús hizo por nosotros. Por eso es bueno venir a la iglesia. Amén. Porque el Señor conoce todas las cosas. Y Él sabe. Y el Espíritu Santo está ahí queriendo darnos la palabra que nosotros necesitamos conforme a lo que vivimos. Amén. Y supongo que lo han vivido. A veces pasamos algo y de repente viene la palabra de Dios justo lo que estoy atravesando y el Señor me da consuelo a través de su palabra. Eso es porque todo está en la palabra de Dios. Todo. Por eso podemos estar confiados y podemos tener una vida de libertad. Esto es la verdadera libertad. A veces nosotros confundimos la libertad con libertinaje, de poder hacer lo que a mí me apetece. Y la verdadera libertad es esta, es saber lo que tenemos y lo que somos en Cristo Jesús. Y esto lo tenemos que tener claro. Jesús, luego cuando tomemos la Santa Cena, lo vamos a leer en Isaías. Jesús, cuando Él entregó su vida, Él se llevó todo. Nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestros agobios, nuestros tormentos, nuestra pobreza. Jesús se hizo pobre para que nosotros seamos ricos y no nos falte de nada. Y no solamente me estoy refiriendo a la riqueza del mundo, sino a esa riqueza espiritual. Y también Dios tiene cuidado de nosotros y no nos falta de nada. Amén. Por eso es importante conocer y entender y sumergirnos en la obra de nuestro Señor Jesús.
Amén. Bendito Dios. Y eso, hermanos, es lo principal, lo primero que uno tiene que entender. Lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Pero esto no quede ahí. Porque todo lo que nosotros tenemos, todo lo que lo que Dios nos ha dado, y toda esa riqueza, hermanos, es para dar. Es para dar. A veces pasamos por momentos difíciles y ahora vamos a ver por qué. Todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Todo. No entiendo por qué estoy padeciendo esto. Hoy te voy a dar la respuesta de por qué. Aleluya. Y cuando entendamos eso, y cuando nosotros nos sumerjamos en eso, y meditemos y lo entendamos, hermano, nuestra vida cambiará. Nuestra vida cambiará. ¿Que se va a ir de repente? No lo sé. Dios lo sabe. Pablo dijo algo y a veces no termino de entender por qué lo dijo. Él lo sabrá. Pero él dijo, Dios ha puesto en mí un aguijón en la carne. Y le he rogado tantas veces que me lo quitara. Y me dijo, no, te basta mi gracia. Te basta mi gracia. Aleluya. Pero hermanos, no nos tenemos que dejar angustiar, robar y atar por todo esto que nosotros pasamos y vivimos. Pero capaz que lo tenemos ahí para aprender y para ayudar a los demás. Y para que el Señor se glorifique y aprendamos a vivir en la libertad de Cristo. Hermano, yo tuve que pasar, con 5, 6, 7 años, yo iba a la iglesia que mi madre nos llevaba. Y luego cuando empecé el colegio, el instituto y esto, me aparté. Amén. Y cuando tenía unos 17 años, tuve que pasar una experiencia que a nadie, pero de verdad, a veces lo han escuchado, que no lo deseo para nadie. Pues así, no lo deseo para nadie. No encontraba por dónde salir. No había solución. Era imposible. Y ahí dije, la única solución, porque yo siempre me acordaba del Señor, siempre me había acordado de las palabras, de la palabra de Dios, siempre estaba ahí dando vueltas por mi mente y mi corazón. Y cuando estuve en ese estado, la única solución era el Señor. No había de otra. Suena egoísta, pero bueno, así es el ser humano. Tuve que llegar a esa condición para rendirme al Señor y creerle. Y empecé otra vez a congregarme y a servir al Señor. Y hermano, y eso que viví como una depresión, pero fue más. Era ya un extremo que era casi humanamente, para mí era casi insoportable. Y no se me fue de un día para otro, sino que había momentos que estaba mejor y había momentos que volvía.
Pero esto, hermanos, hacía que yo me agarrara del Señor y que luego no me olvidara de dónde el Señor me sacó. Amén. ¿Y saben qué? Siempre me acuerdo de eso. Son marcas que a uno le queda y le quedan para no olvidarse de lo que el Señor hizo. Y la Santa Cena tenía mucho que ver. El Señor, ¿por qué dijo: hagan esto en memoria de mí, de lo que yo hice, de lo que tuve que sufrir por vosotros? Y eso trae consuelo a nuestras vidas, porque cuando pasamos por momentos difíciles, en la Santa Cena nos acordamos de que Jesús se llevó todo nuestro dolor, nuestras angustias, de que Él está con nosotros. Y tomémosla con fe y creyendo, y el Señor hará la obra completa. Porque yo soy libre. Me acuerdo muchas veces de estas cosas, pero soy verdaderamente libre. ¿Que paso por momentos difíciles? Sí, pero todo para glorificar a nuestro Señor. Bendito Dios, santo, poderoso. Miren, todos conocemos, pero hoy quería adentrarme un poquito al principio sobre la historia de Esther. Amén, todos conocemos la historia de Esther. Aleluya. Fíjense, Dios llevó a Esther a ser la reina. Dice la palabra de Dios que estaba vestida con vestiduras reales. No le faltaba de nada. Estaba en el palacio y estaba con el rey. Bendito Dios. Y esto es lo que Jesús nos ha dado. Somos reyes y sacerdotes, reinas del reino de Dios. Y en Cristo Jesús nos ha suplido todas las cosas. Amén. Y eso es una representación de lo que el Señor nos ha dado. Visualiza, cierra tus ojos y te tienes que ver como una reina, tienes que verte como un rey en un palacio y que no te falta de nada. Amén. Y así vivió Esther. Pero hubo algo que me llamó la atención. Y es que Esther como que se acostumbró y se acomodó. Amén. Yo siempre cuando hablo por mí, hablo por las experiencias que vivo y hablo por lo que el Señor me habla a través de su palabra. Y luego no me queda otra que compartirlo, porque a mí lo que me gusta dar es lo que tengo. A veces me han dicho, a ver, prepara una prédica de esto y esto, y lo he intentado, pero es que no me salen. Sí, puedo hablar, pero a mí me gusta dar lo que tengo adentro. Amén. Y lo que el Señor me habla. Y esto, hermanos, es lo que hace la gracia de Dios. Nos pone en este estado. Nos pone en el estado de bendición. Reyes, sacerdotes, vestiduras reales, mesas llenas de comida, bendición. Amén. Y así es como vivía Esther, por la gracia de Dios. Pero, hermanos, Esther llegó un momento que como que se acomodó en eso. Y ahí es donde voy. A veces nosotros vivimos bien y bendecidos y gloria a Dios por eso, porque es parte de la bendición de Dios. Es lo que el Señor quiere. Aleluya. Pero a veces
nos acomodamos en esa bendición. Y a veces nos olvidamos a qué fuimos llamados. Amén. Porque Esther llegó allá. Porque llegó al palacio. Porque llegó a ser reina. Porque había un propósito de Dios. Una era para bendecirla, pero la otra era para liberar al pueblo de Dios, al pueblo judío. Amén. Que todos conocemos la historia, que Amán convenció al rey para dictar una ley para exterminar a los judíos. Amén. Y el rey dictó esa ley. Aleluya. Y cuando llegó a ese extremo, Mardoqueo, que era el que guiaba a Esther, en un momento le tuvo que llamar la atención y le dijo: Esther, ¿sabes por qué estás aquí? ¿Sabes por qué eres tan bendecida? Porque Dios lo ha hecho. ¿Y sabes por qué estás aquí? Porque hay un propósito de Dios. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros. Somos bendecidos. No nos hace falta de nada. Pero Dios nos bendice para bendecir a los demás. Y nunca nos olvidemos de esto. Es importante, hermanos, muy importante, conocer nuestra identidad en el Señor. Es muy importante aprender a amarnos a nosotros. Pero esto tampoco nos resulta a veces muy difícil. A veces ya viene con nosotros. Pero sí que tenemos que aprender a identificarnos en lo que Jesús nos ha dado y lo que somos en Cristo Jesús. Esto es maravilloso. Esto es lo primero que se tiene que enseñar. Pero hermanos, cuando nosotros ya somos bendecidos, el Señor nos dice: ¿sabes por qué te he dado? Para dar. Para dar. El evangelio es dar. No nos faltará de nada, no nos falta de nada, pero todo lo que nosotros recibimos, hermanos, es para dar. Ministerio, fíjense, el ministerio que tenemos, ¿para qué es? ¿Para nosotros mismos? No, es para servir. Dones que tenemos, ¿para qué son? Para servir a los demás. La reina Esther fue levantada en alto para bendecir al pueblo de Dios. Allá donde el Señor la puso, en ese lugar de privilegio, fue para bendecirla a ella y disfrutar de las bendiciones, pero no te olvides que esto es para dar. Disfruta las bendiciones que Dios te da, pero no nos olvidemos de que todo lo que tenemos, hermanos, es para poder dar y dar a los que están en necesidad y para poder ir y predicar, como dice la palabra, las buenas nuevas de salvación. Amén. Y Mardoqueo le llamó la atención: Esther, acuérdate porque estás ahí. Amén. Y hermanos, ella escuchó la voz de Dios y dijo: amén, tienes razón. Y a veces el Señor tiene que venir: hey, yo te he bendecido, pero acuérdate porque estás ahí. Amén. Y ahí es donde voy, hermanos, de salir de esa zona de confort. Que está bien, el Señor nos ha bendecido. Esther estaba en una zona de confort, bendecida por todos los lados, era la reina con autoridad. Aleluya. Pero sin embargo, siendo la reina, y ella entendió el mensaje de Dios y le dijo: sí, Señor. Y ella, hermanos, fíjense, tuvo que pasar un momento donde
no sabía si todo eso que tenía le vendría todo abajo o aún su vida corría peligro. Porque ella se tuvo que presentar delante del rey Asuero. Y el rey Asuero, que había dictado la ley por medio del engaño de Amán, pero él era el que había puesto esa ley. Y según dice la historia, que las leyes y los sellos que ponían sobre esas leyes eran irrevocables. Por lo tanto, lo que vivió Esther fue algo sobrenatural. Pero tuvo que pasar por un momento donde tuvo que salir de su zona de confort. Y ella dijo, pero Señor, creo en ti. Entiendo que todo lo que tengo viene de ti. Entiendo que soy bendecida porque tú me has dado esa bendición. Y Mardoqueo le dijo, si tú no haces algo, tu vida también corre peligro. Amén. Y ella se armó de valor y se fue delante del rey. Y ahí la mano poderosa, todos conocemos la historia, la mano poderosa de Dios obró, la gracia obró en favor del pueblo judío y en favor de Esther. Amén. ¿Dónde voy con todo eso, hermanos? Que no nos olvidemos del llamado. A veces decimos que no, yo no puedo hacer esto, o yo no puedo hacer aquello, o yo tengo miedo, o yo tengo temor, o a mí no me saldrá, o tendré que pasar por sufrimientos y tendré que pelear aún conmigo mismo. Pero a veces tendremos que pasar por ese momento. Y es lo más maravilloso de todos, porque saben para qué es, porque nosotros siempre nos miramos a nosotros mismos, que ya dije antes, está bien. Como decía Juan se sentía amado por el Señor y eso es súper importante. Juan decía, yo soy el amado de Jesús y está perfecto. Hay que sentirse amado por el Señor. Pero hermanos, cuando nosotros pasamos algún momento difícil para los demás, nos trae vida. Fuimos llamados a eso, a ser bendecidos para bendecir. Y a veces tenemos miedo de los dones, tenemos miedo de nuestros ministerios porque no nos vemos capacitados. Y nos cuesta tomar esa iniciativa. Pero no nos olvidemos que lo que Dios nos ha dado, nos lo ha dado para servir a los demás. No, pero no estoy capacitado, no es verdad. Tu carne, mi carne no está capacitada, pero el Espíritu, nuestro Espíritu, el Señor que está en nosotros, el Espíritu Santo que está en nosotros, hermanos, está capacitado. Amén. Por eso el Señor a veces nos empujará, y sí, lo digo, nos empujará de esta zona de confort y nos empujará para que empecemos a usar nuestros dones, talentos, ministerios, nuestras vidas, lo que nos ha dado para servirse a los demás. Porque ese amor tan grande que está dentro de nosotros, si solamente queda en nosotros, va a hacer así, boom, será demasiado para nosotros. Necesitamos desprender hacia afuera ese amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Esa obra maravillosa de Cristo no puede quedar solamente dentro de nosotros, tiene que salir hacia afuera.
Bendito Dios, Santo, poderoso. Miren, Mateo 14, del 22 hacia adelante. Amén. Pero bueno, os cuento que antes del 22 está la historia de que cuando Jesús alimenta a los 5,000. Amén. Y dice, bueno, empezaré por el 19. Dice, luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús les dijo. Ahí Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que aún sobró. Amén. Eso nos hace acordar de Esther. Sobró. Dice que los discípulos comieron, la gente que estaba allá comieron cuanto quisieron, abundante, llenados hasta arriba. Me imagino que muchos después de haber comido se tuvieron que desatar la cuerdecita que llevaban los pantalones, así como a veces nosotros hacemos, que nos quitamos el botón de arriba porque ya no podemos más. Pues así, llenos. Y dice, aunque sobró, es decir, hubo sobreabundantemente. Bendito Dios. Dice que los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Es decir, 12 canastas de lo que sobró. Bendito Dios. Aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Es decir, 5,000 hombres, luego más las mujeres y los niños. Bendito Dios. Ahí vemos que no solamente es para nosotros, también es para los demás. Santo, poderoso. Luego sigue en el 22 y dice, fíjense en esto, inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Aquí en esta versión dice lago, pero era un lago de agua dulce, pero allá se llama, no me acuerdo exactamente del nombre, pero lo llaman mar. Amén. Lo que es de agua dulce, realmente es un lago y no sé, tiene kilómetros por kilómetros de ancho y de largo. Pero yo me quedé y me fijé en una cosa. Dice que Jesús les tuvo que insistir. Y yo digo, ¿por qué? Estos que los discípulos no querían o dudaban de ¿por qué tenemos que ir? Y Jesús insistió, sí, vayan. Seguro que me imagino no que empezaron, Jesús les dijo, tomen la barca y crucen. ¿Pero por qué tenemos que cruzar si estamos bien aquí contigo? Y Jesús, no, pero crucen. No, pero... Y Jesús tuvo que insistir, escúchenme, vayan. ¿Por qué no querían ir? Porque había algo que no les terminaba de gustar. ¿Y saben qué? Cuando la Biblia metafóricamente habla de mar o habla de el lago, en ese caso de agua, sí, pero como mar y lagos grandes, eso es símbolo de caos. ¿Por qué? Porque el agua es inestable. Amén.
Y Jesús les dijo, vayan. Y ellos no querían ir. Y les costó. ¿Pero por qué, Señor? Imagínense los discípulos después de haber visto cómo el Señor se glorificó. Seguro que pensaron, ya está, nunca, no nos faltará de nada, lo tendremos de todo, esa bendición está con nosotros, así que no queremos otra cosa, queremos eso. Pero a Jesús les dijo, no, crucen. Y ellos, bueno, está bien, vamos a ir. Y sigue la palabra y dice, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a casa. Es decir, que Jesús les dijo, váyanse, y Él fue el que invitó y les decía a la gente que regresaran a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas con Dios. Amén. Y eso siempre lo digo, hermanos. Ese tiempo de estar con el Señor, ese tiempo de apartarse de todas las cosas. Y no me refiero a tener una oración estructurada de decir, a ver, tengo una hoja y digo, bueno, Señor, no, es una charla con Dios, contarle las cosas, contarle los planes que tenemos, lo que tenemos que hacer, lo que estamos viviendo, nuestras debilidades, lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos, aún lo que no creemos. Señor, tú me dices esto, pero yo no lo puedo creer. Me tienes que mostrar, me tienes que decir, haz algo conmigo, mándame tu palabra. Esto es estar en comunión con el Señor. Debemos de buscar esos tiempos cuando estamos en tiempos de estrés, en tiempos de que todo nos pasa por encima. Lo dejamos, lo aparcamos si podemos y nos vamos. O si no, momentos de salir a caminar, ir por allá y estar a solas con el Señor es necesario. Vemos que Jesús lo hacía. Mientras estaba allí, solo cayó la noche. Es decir, que los discípulos cuando salieron y sabían que tendrían que cruzar y que se haría de noche. Santo. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Amén. A eso a las 3 de la madrugada. Eso el hermano Ricardo tiene experiencia. Amén. Bendito Dios. Por eso ellos no querían ir. Porque ellos con Jesús ahí estaban, lo tenían todo. Tenemos comida, tenemos esto. Estamos, de aquí no nos mueve nadie. Pero el Señor les dijo, vayan. Es necesario, vayan. Y esto es, a veces tenemos que salir de esa zona de confort. Es necesario. Es necesario. ¿Y por qué? Ahora lo veremos. Dice que esto a las 3 de la madrugada, bueno, háganse la idea o imagínense los discípulos, y eso que eran pescadores, pero estaban ahí batallando. Bueno, yo me imagino que esto fue como una tempestad, porque para que ellos tuvieran miedo y para que ellos tuvieran que batallar siendo pescadores, es que eso se movía. Yo creo que eso estaba a punto de volcar. Amén. ¿Dónde estaba? Amén. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Encima de pelear con esta tormenta, se aparece Jesús sin decir nada, caminando por encima de las aguas.
Jesús como mínimo avisa que eres tú. Imagínate los discípulos allí y de repente ven una sombra que viene caminando. Pero es que si tú lo meditas, si tú dices, pero qué tremendo, es que, y encima a las 3 de noche. ¿Quién va a ir de noche en una barquita en medio del mar? Se desata una tempestad y uno dice, Señor, ¿por qué me mandas ahí? ¿Por qué nosotros no queríamos ir? Tú insistías en que nosotros vayáramos allá y ahora estamos allá en medio de la deriva con las olas y encima fantasmas que nos persiguen. Amén. Dice, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Dice la palabra que quedaron aterrados. Y para no estar aterrados, amén, para no estarlo. Bendito Dios. Llenos de miedo, clamaron, es un fantasma, decían. Pero Jesús ya dijo, ya tengo que intervenir porque esto ya será demasiado. Les dijo, hey, soy yo. Amén. Ahí Jesús les habló de inmediato, dice. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Amén. Jesús te dice, hey, estoy aquí. Estoy aquí. Anímate, ten ánimo, cobra ánimo. Aleluya, yo estoy aquí contigo. Bendito, así es nuestro Señor. Así es nuestro Señor. Estás pasando por una tormenta. ¿Piensas que el Señor no está contigo? Te preguntas, ¿por qué, Señor, me has mandado aquí? El Señor lo sabe. El Señor te dice, hey, estoy aquí. Hey, no te desanimes. Yo estoy contigo. Estoy contigo. Aleluya. Entonces Pedro lo llamó. Pedro, enamorado de Jesús, apasionado por el Señor. Cuando vio que era él, le dijo, Señor, si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Bendito Dios. Y Jesús le dijo, sí, ven. Ven. Amén. Es decir, lo natural se convierte en sobrenatural. Jesús no le dijo, no, quédate en la barca porque ¿cómo vas a caminar por encima del agua? Le dijo, ven. Y Pedro le dijo, Señor, yo vengo hacia ti. Cuando hermanos, esa pasión está dentro de nosotros, nosotros hacemos todo lo posible por acercarnos a Jesús. Ni lo humano, ni lo natural, nada nos puede frenar. De hecho, lo sobrenatural se pone por encima de lo natural. Santo, poderoso. Esto es lo que Jesús hizo. Hermanos, esto es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por eso vino a la tierra, por eso pagó el precio. Para decirte, hey, tranquilo, estoy contigo. Ven, acércate a mí. No, pero Señor, es que no importa, confía en mí. Esto es lo que le vino a decir el Señor a Pedro. Pedro, ven, confía en mí. Confía en mí. Hermanos, el Señor lo es todo. Pasamos por momentos difíciles, tenemos que cruzar por lugares imposibles. Podemos estar tranquilos.
Podemos descansar en el Señor porque Él está con nosotros. Esto es lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Por eso somos libres, porque no hay nada que nos pueda atar. No, pero es que yo siento en mi cuerpo. Eres libre. Eres libre. Estás sano. Cierra tus ojos y dile: Señor, gracias porque hoy tomo, Señor, la sanidad. Hoy tomo la liberación. Hoy, Señor amado, bendito Dios, me declaro bendito. Y te pido, Señor, que lo que tú, Señor, has puesto en mí, el ministerio que tienes para mí, los dones que tú, Señor, me has dado, yo, Señor amado, aleluya, los use para tu gloria. Y cuando pase por momentos difíciles, cuando tenga que salir, Señor, de mi zona de confort, esté confiado en ti, Señor, y no mire hacia atrás. No me quede sentado, Señor, allá en el palacio. A veces tendremos que salir afuera para ayudar a aquellos que están en necesidad. A veces tendremos que quitarnos esas ropas que tenemos reales para poder tapar a los que están desnudos. A veces tendremos que invitar a gente para que se siente en nuestra mesa llena de comida. Y a veces tendremos que pasar hambre para poder dar a los demás. Pero siempre y nunca olvidando de que nada nos falta y de que en Jesús lo tenemos todo, todo. Bendito Rey. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Caminó. Ahí hubo un milagro. Él empezó a caminar. Es decir, lo sobrenatural se hizo, lo natural se hizo sobrenatural, sobrepasó lo sobrenatural a lo natural. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Amén. Bendito Dios. Esto no nos condena. Hermanos, debemos de aprender a confiar en el Señor. Pero Jesús no lo condenó y le dijo: no has creído, por eso te pasan estas cosas. Sí que le dijo: Pedro, tienes que aprender a creer. Pero no lo condenó. Somos humanos. Cuando vemos, hermanos, nadie te acusa, ni nadie me acusa. A veces pasamos esos momentos y tenemos miedo. Tenemos temor, estamos aterrorizados. A veces el Señor nos dice: tienes que hacer esto, pero Señor, yo no estoy capacitado para esto. Miren que Pedro no estaba capacitado para caminar sobre el mar, humanamente. Aleluya. Pero el Señor hace cosas imposibles. Y esto es lo maravilloso. Y a veces alguna espinita se nos tiene que clavar. No me estoy refiriendo que el Señor te traerá una enfermedad. Yo no me refiero a eso. Pero sí que la palabra de Dios dice que todo lo que es de maldición, Dios lo convierte en bendición. Y no dice esto y esto y esto y da una lista. Todo lo que es de maldición para nuestras vidas, en Jesús se convierte en bendición. Amén. Así que luego, cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Amén. Ahí el Señor dijo: basta. Se detuvo el viento. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron.
Y a veces nos pasa esto. Cuando nosotros pasamos por un momento difícil, cuando luego vemos la mano poderosa de Dios, no nos queda otra, hermanos, que rendirnos a Él. ¿Por qué le sirvo yo hoy a Dios? Porque un día Él hizo el milagro. Porque un día Él me sacó del tormento. Y eso quedó marcado porque cada vez que pienso, me sale adoración de mi interior. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Dice que los discípulos le adoraron. Cuando vieron la grandeza del Señor, empezaron, se postraron, lo adoraron, le dieron toda la gloria. La palabra dice, ¿por qué amamos? Porque Él nos amó primero. Amén. Porque perdonamos, porque Él nos perdonó. Santo, poderoso. Después de cruzar el lago, arribaron o llegaron a Genezaret. Cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran sanados. Le suplicaran que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. ¿Por qué tuvieron que cruzar? Por eso. Por eso. Por los necesitados. Para que la gente viera la gloria de Dios. Para predicar el evangelio, para sanar a los enfermos, para ayudar a los que estaban en necesidad. Por eso Jesús les insistió y les dijo, crucen, crucen, hay un propósito. Y si nosotros a veces nos quedamos allí en la otra orilla, con la bendición y sentaditos ahí, sí, seremos bendecidos. El Señor nos dará, pero esto a Dios no le basta. Dios quiere que nosotros demos a los demás. Por eso cruzaron, por eso. Aleluya. Para bendecir a los demás. ¿Tuvieron que pasar por un momento difícil? Sí, sí lo tuvieron que pasar. ¿Pero para qué? Para servir a los demás. Bendito Dios. Por eso tienes dones, talentos, ministerios, llamados para servir a los demás. Su palabra lo dice. Dice, por mucho que profeticemos, que hagamos milagros, pero si nosotros no amamos a los demás, no sirve para nada. ¿Y cómo amo a los demás? Yo decía, Señor, pero ¿cómo amo a los demás? Con eso. Diciéndole, sí, Señor, vayamos. Pero a lo mejor tendrás que pasar por una tormenta. Bueno, Señor, por amor a los demás. Bendito Dios. Y terminamos con eso. Segunda de Corintios 1, 3, 4. Y ahí el Señor nos dice por qué a veces tenemos que pasar esos momentos difíciles en nuestra vida. Acuérdate, toda maldición el Señor la convierte en bendición. Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a los demás, para que nosotros podamos consolar a otros.
Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso, pasas por una enfermedad, pasas por un momento difícil, hermanos, la palabra te dice, el Señor te dice que si pasas eso, es para ayudar a los demás. Por eso, afírmate, créele al Señor. El Señor te dice, hey, estoy contigo. Y si nosotros pasamos un momento así, hermanos, es para luego ayudar a los demás que también lo pasen. Porque cuando nosotros vivimos una experiencia, hermanos, nadie mejor que tú puedes contar lo que te pasó para ayudar a los demás. Tú sabes lo que necesita esa persona. Tú sabes qué palabra necesita. Tú sabes el momento para llamarle. Tú sabes todo y estás capacitado para poder ayudar a los demás. Por eso no te hundas en tus dificultades, no te hundas en tus enfermedades, no dejes que te ahoguen. Aférrate al Señor y toma esa palabra de Dios que está en 2 de Corintios 1, 3, 4 y medítala, grábala en tu corazón y cuando te encuentres en un momento de dificultad, que esto te sirva para ayudar a los demás. Cuando nosotros tomamos esa postura de hacer para poder ayudar, hermanos, les puedo asegurar que habrá un milagro en nuestra vida. Habrá un milagro. No te digo que se va a olvidar todo, pero que el Señor se va a glorificar. Porque el ser humano lo que necesita es dar. El ser humano lo que necesita es ayudar a los demás. Amén. Por eso, a veces damos vueltas a la palabra y buscamos en la palabra allí lo que a lo mejor los demás no han encontrado. Y les puedo asegurar que lo más difícil de todo, la revelación de revelaciones, es aprender a amar a los demás. Y cuando Jesús dijo, ustedes que poco a poco vamos semejándonos al Señor, a Jesús, es porque poco a poco tenemos que aprender a amar a los demás y hacer cosas para servir a los demás. Amén. Está bien, somos bendecidos. Como la reina Esther, estamos en una posición sobrenatural, estamos en una posición divina. Amén. Pero no nos olvidemos porque estamos ahí. Amén. Y cuando nosotros empezamos a servir a los demás, nos liberamos. Nos liberamos porque, hermanos, estamos diseñados para eso. Estamos diseñados para poder bendecir a los demás. Amén. Gloria a Dios.